Nueva York. Desde 1993 se desempeña como catedrático y profesor de tiempo completo en la Universidad de Connecticut. Sus líneas de investigación son la teoría de los géneros literarios, el ensayo hispánico, la lírica moderna hispanoamericana, modernismo y vanguardia. Desde el año 2009 es miembro de la Academia de Artes y Ciencias de Connecticut. Algunas de sus publicaciones más importantes, además de su obra narrativa, que ocupa ya varios volúmenes, en cuanto a crítica, son La realidad y el valor estético, configuraciones del poder en el ensayo hispanoamericano, publicado en Caracas por la Universidad Simón Bolívar en 2010, y previamente ha publicado Poéticas del ensayo venezolano del siglo XX en Maracaibo, Universidad del Zulia y Universidad Cecilio Acosta en 1996, con una segunda edición ampliada en 2008. Es también autor de los libros Los géneros literarios en Hispanoamérica, de 1999, y Horas de crítica, en 2002. Ha editado también diversas antologías y estudios críticos publicados en numerosas revistas, entre ellas Vuelta, de México. Sí. Bueno, le damos la bienvenida, muy emocionados, al doctor Miguel Gómez. Es un gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias, Miguel. No, muchas gracias, Liliana. Estimados representantes de la Universidad Autónoma de México y del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, estimados congresistas y colegas, es para mí un honor abrir las actividades del ensayo en diálogo sobre el ensayo. La compañía de ustedes me hace sentir que esta introducción al Congreso es un compromiso mayor, pero uno por el que solo puedo estar muy agradecido. El título, nunca mejor elegido, nos indica la ruta más importante que debemos seguir durante estos días. En primer lugar, nos recuerda la génesis del tipo de escritura con el que nos enfrentamos y la curiosidad por la historia literaria que no deberíamos descartar. Como sucede con cualquier género, en el origen del ensayo se conjugaron tradiciones múltiples, pero una de particular relevancia en el momento en que Montaigne y Bacon sacaron a la luz sus respectivos volúmenes era el coloquio doctrinal, esa antiquísima forma literaria que por su aura clásica el Renacimiento cultivó con esmero. En el ensayo, desde luego, el diálogo se internaliza, queda suspendido en el aviso al lector para que el yo del hablante consiga explayarse en los laberintos de su subjetividad. Suspender, sin embargo, no significa suprimir, sino elevar el diálogo a un plano potencial. El monólogo del ensayista suele erigirse sobre la activa imaginación del otro. Un ensayo en diálogo, además, sugiere la construcción de puentes diversos. Uno de ellos, rara vez ausente del ensayismo, se tiende hacia el horizonte social, y no porque el ensayo tenga que hacerlo explícito. Nada más ilustrativo que las circunstancias en que surge su tradición. De vuelta al siglo XVI, recordemos que la vida del autor de los Essais estuvo signada por la lucha sangrienta de católicos y protestantes. Su tiempo se caracteriza ante todo por la intolerancia. Si alguna respuesta inmediata a esa situación hemos de percibir en Montaigne, no será en su actuación como alcalde, sino en su desempeño como escritor. Hacia 1572, cuando empieza a trabajar en su obra más famosa, la guerra civil se ha desatado. Es el momento del sermón, es decir, de un discurso univocalizador que descansa en una palabra autorizada por lo divino. Para los individuos que presenciaban los hechos desde cierta distancia interior, no obstante, una toma de posición extrema no era la salida. El término medio, la reflexión, constituyeron las respuestas de Montaigne. Antes que imponerse o aniquilar, era preferible reconocer la existencia del prójimo. De ese modo, sus aparentes soliloquios más bien dialogan con el lector invocado en el aviso inicial. La duda suplanta la certidumbre, el ensayo al sermón, y la palabra del hombre pasa a ocupar el terreno de la voz teologal. Ensayo en el sentido de intento, esbozo, es un proyecto crítico de superación del dogma. Pero diálogo, por supuesto, quiere decir otras cosas y tendremos ocasión cada uno de nosotros de aportar maneras de abordar el género. Con frecuencia el ensayo se ha caracterizado
debido a las dificultades que plantean las clasificaciones como híbrido o monstruo mitológico. Hago votos para que esa complejidad y nuestro asombro ante ella susciten un intercambio productivo de palabras e ideas. Aunque no vamos a agotar el objeto de estudio, sin duda podemos continuar la tarea de acercarnos a él, de atender a lo que nos enseña sobre nosotros como lectores, escritores e integrantes de una sociedad. Quiero agradecer, en fin, en nombre de los invitados aquí presentes, la extraordinaria labor de la UNAM y el Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe a la hora de congregarnos. Muy especialmente debemos estarle agradecidos a la doctora Liliana Weinberg, cuya pasión por el ensayo conocemos y es intelectual y humanamente ejemplar. Dicho lo anterior, paso a mi conferencia, cuyo título, al menos en estos momentos, es Ensayo, Periodismo y Capital en la Era Modernista. Esto es parte de un proyecto más extenso, probablemente el manuscrito de un libro sobre modernismo, y voy a presentar algunas secciones que tienen que ver específicamente con el ensayo, ¿sí? El acercamiento que me propongo al ensayo no será esencialista, sino guiado por la creencia de que la teoría literaria se beneficia de abordar el género como entidad vacía, intertextual, social e histórica. Por lo primero, entiendo que la casilla mental que llamamos ensayo puede llenarse con diferentes contenidos según se empleen diversas culturas o momentos. Intertextual lo es porque depende de un comercio entre obras y autores. Debería ser obvio que no existen géneros de un solo texto o un solo autor, aunque a veces oigamos que el ensayo tal como lo concebimos hoy está en Montaigne acabado en punto de perfección. Y estas son palabras de Martínez Estrada que varían realmente un tópico muy frecuente. Social, porque obedece a sucesivos esfuerzos constructivos de seres humanos que lo usan como regla que debe acatarse o violarse, no habiéndolos precedido como parte de la naturaleza. Por último, hay historia en el hecho de que los esfuerzos sociales entablan entre sí relaciones en el tiempo, capaces no solo de variar los contenidos de la casilla, sino de fabricarla, situarla, subdividirla y desecharla del todo. Los géneros, contrariamente a la inmovilidad y rigidez que sus antiguos teóricos les atribuían, nacen, migran, mueren, resucitan o son presa de mutaciones. Un vistazo a lo ocurrido con el ensayo en Hispanoamérica confirma lo anterior. Si antes de la Ilustración no se divisa la existencia de una categoría socialmente convenida como ensayo, estando dominada la prosa expositiva por géneros como el discurso, el tratado compendio, la apología, la historia, el memorial, la relación, la carta doctrinal o el coloquio, cada uno con sus propias reglas de juego y plenamente reconocidos por quienes los escribían y leían, solo a fines del siglo XVIII comienzan a surgir textos en los que se vislumbra un acuerdo de escritura y lectura sintetizado por el nombre ensayo, aplicado a una prosa de reflexión individualista y hasta personal, similar a la que desde el Renacimiento se advertía en Francia y sobre todo en Inglaterra. El impulso de crítica iluminista y la familiaridad creciente con los ensayistas ingleses y franceses son dos de los factores que propician el cambio. El más temprano ejemplo directamente redactado en español que conozco es el del ecuatoriano Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo y su ensayo sobre determinar los caracteres de la sensibilidad, que publica en el segundo número de su periódico Primicias de la Cultura de Quito en enero de 1792. En el papel periódico de Santa Fe de Bogotá, entre el número 13 y el 17 del mismo año, reaparece el término como traducción de un título del napolitano Aurelio Gennaro, Ensayo sobre la política de la antigua jurisprudencia romana, usado como claro marcador genérico en los comentarios que en el periódico se hacen acerca de la pieza. El dato nos recuerda la importancia que debió de tener desde la década de los 80 las obras de jesuitas activos en América y luego expulsados por la corona española, todas ellas en italiano. Filippo Salvatore Gili con su Saggio di Storia Americana de 1784, Juan Ignacio Molina, chileno de nacimiento, con su Saggio sulla Storia Naturale del Chile de 1782 y su Saggio sulla Storia Civile del Chile de 1787,
así como José Solís, autor del Saggio sulla storia naturale della provincia del Gran Chaco, de 1789. En otras palabras, hacia fines del siglo XVIII tenemos no solo escritores, sino también lectores que asimilan un contrato de producción y recepción de cierto tipo de textos, el indicador más sólido a mi ver de la consolidación de un género en un sistema literario. Y si echamos un vistazo a los reproducidos o mencionados en una revista de la Independencia, periódico se designó a sí mismo, como el Repertorio Americano en 1826 de Andrés Bello, de inmediato apreciaremos que la integración del ensayo como instrumento expresivo a escala continental era total durante el movimiento de emancipación, debido a la necesidad de hacer circular una crítica generalizada a las instituciones coloniales, a lo que su uso por parte de Santa Cruz y Espejo podría habernos permitido intuir. Entre otros, en la revista de Bello se incluyen, o al menos se citan, si la obra es extensa, el ensayo de la historia civil del Paraguay, Buenos Aires y Tucumán, del argentino Gregorio Funes, obviamente un libro muy extenso, solo mencionado, el ensayo sobre la historia de la civilización en el continente americano del neogranadino Juan García del Río, el ensayo sobre el influjo del clima en la educación física y moral del hombre de la Nueva Granada, de Francisco Antonio de Ulloa, el ensayo sobre la educación del chileno Camilo Enríquez y el ensayo sobre las libertades de la Iglesia española en ambos mundos, del asturiano José Canga Argüelles, exiliado en Londres, obra que Bello interpreta como a favor de la libertad americana. No puede dejar de apuntarse el poderoso estímulo que la generación de la independencia recibió del barón de Humboldt, cuyo ensayo político sobre el reino de la Nueva España también se cita en el repertorio, acogiendo Bello en español la designación genérica que se había dado en francés a una de las porciones de la relación histórica del barón, que circuló en 1826 como ensayo político sobre la isla de Cuba. Desde luego, aunque no se mencionen en el repertorio, no podemos obviar otros escritos que marcan los años de la independencia, como el ensayo sobre la revolución del Río de la Plata desde el 25 de mayo de 1809, publicado en 1812, y el ensayo sobre la necesidad de una federación general entre los estados hispanoamericanos y plan de su organización de 1823 del argentino Bernardo de Monteagudo, así como el ensayo acerca de los sucesos desastrosos de Chile de 1815 del ya mencionado Camilo Enríquez. He hablado de mutaciones históricas patentes en todos los géneros. Como hemos visto, el ensayo nos ofrece un excelente ejemplo, puesto que a diferencia de lo que ocurre en Francia o Inglaterra, no surge en Hispanoamérica de la mano del libro, sino aprovechando el auge del periódico a partir del siglo XVIII. Su génesis es predominantemente periodística, bajo el estímulo, sin duda, de lo que había acontecido entre letrados ingleses varias décadas antes, que vieron la aparición de publicaciones de gran vigor como The Spectator, 1711, de Joseph Addison y Richard Steele, en las cuales el ensayismo acabó asociado al ámbito de la prensa periódica. El número 124 de 1711 contiene una especie de manifiesto en que Addison postulaba lo que podríamos llamar la remediación del género. Y traduzco, y ustedes pueden ver el original en la pantalla, un hombre que publica su obra en volumen tiene una ventaja infinita sobre uno que comunica sus escritos en panfletos o piezas aisladas. Nada esperamos encontrar en un grueso volumen, sino después de un pesado preámbulo y numerosas palabras aclaratorias que preparan al lector para lo que vendrá. Los autores incluso han establecido como especie de regla que un hombre debe ser a veces aburrido. Salto un poco. Por el contrario, quienes publican sus pensamientos en hojas sueltas, como a plazos, no cuentan con ninguna de esas ventajas. Debemos inmediatamente entrar en materia y tratar cada una de sus partes con vivacidad, o se desechará nuestro periódico por fastidioso e insípido. Los moralistas de sabios volúmenes prescriben a sus lectores siguiendo el método de Galeno con mucha medicina. Un escritor de ensayos debe practicar el método químico y conceder las bondades de una dosis completa de medicina con pocas gotas.
Si se redujeran todos los libros a su quintesencia, muchos voluminosos autores aparecerían en periódico de a centavo. Las implicaciones del periodismo pronto fueron captadas por los letrados, varios de los cuales se sumaron al pacto del ensayo y el periódico. ¿Acaso el más importante de ellos fue David Hume, quien en una pieza metaensayística of Essay Writing, incluida en la segunda edición de sus Essays Moral and Political de 1742, posteriores a la decepcionante recepción del Treatise of Human Nature de 1739, asevera, y otra vez traduzco lo que ven en pantalla: observo con gran placer que hoy los letrados han perdido en gran medida la timidez y la vergüenza que los distanciaban de la humanidad, y a la vez que la gente mundana se enorgullece de hablar en los libros temas agradables de conversación. Y es esperanzador que el pacto entre el mundo de la erudición y el de la conversación, que tan felizmente comienza, seguirá mejorando para ventaja de ambas partes. Con tal fin, no sé de nada más ventajoso que ensayos como estos con los que me propongo entretener al público. En tal sentido, no puedo sino considerarme una especie de residente o embajador de los dominios de la erudición en los dominios de la conversación, y tendré como deber constante promover el buen diálogo entre los dos estados mutuamente dependientes. Género entendido como puente entre dos públicos. Esta concepción del ensayo se origina explícitamente del periodismo, puesto que, como Hume lo señala en la advertencia a la primera edición de su libro, y aquí traduzco, la mayoría de estos ensayos se escribieron para publicarse en semanarios, a la manera de los que aparecen en The Spectator. El resto de estos renglones los dedicaré a la relación de ensayo y periodismo en un momento específico de la literatura hispanoamericana, fines del siglo XIX y principios del XX. Ángel Rama caracterizó esa época en que se consolidan mercados mundiales y se definen los centros y las periferias del sistema capitalista como de definitiva, comillas, modernización literaria latinoamericana, que coincide, otra vez comillas, con un segundo nacimiento de la región. Luego del primero, que fue el de la independencia, cuya modernidad resultó de cortos alcances, solo políticos, y no logró transformaciones profundas en otros aspectos sociales. En ese contexto, y cito por extenso a Rama, los escritores avisoraron una cercana profesionalización, aunque fue en el periodismo donde la encontraron. Casi todos contribuyeron al periodismo, sobre todo en el rubro de crónicas, espectáculos, actualidades sociales y las corresponsalías extranjeras intensamente demandadas por el público. El periodismo aseguró el grueso de sus ingresos económicos. ¿Qué ocurre con el ensayo hispanoamericano en esa coyuntura? El género, que había tenido una vida periodística primero y luego se había vuelto anfibio, apareciendo sea en periódicos, sea en volúmenes, y piénsese en tempranos clásicos como El Facundo, ¿verdad?, ensayo histórico según definición que ofrece Sarmiento, ve que su vida periodística empieza a engendrar una criatura relativamente especializada, un subgénero que con el correr de las décadas cobraría cierta autonomía. Me refiero a la crónica mencionada por Rama. Subgénero. Comparto la opinión de Joaquín Roy, quien ha acudido antes que yo a la designación, y lo ha hecho, también es mi caso, sin ninguna acepción peyorativa, más bien con el propósito de destacar ciertas condiciones autonómicas respecto de otras variantes en el conjunto mayor que supone el ensayo. Al menos en tiempos del modernismo, la crónica todavía no se había independizado del ensayo, y por eso Rubén Darío, uno de los grandes cronistas de la época, además de cabeza indiscutible del modernismo, pudo decir en una oblicua reflexión sobre su propia obra titulada El periodismo y su mérito literario, cito, «Hoy y siempre un periodista y un escritor se han de confundir. La mayor parte de los fragmentarios son periodistas. Montaigne y Demaitre son periodistas en un amplio sentido de la palabra.
Hay editoriales políticos escritos por hombres de reflexión y de vuelo que son verdaderos capítulos de libros fundamentales. Hay crónicas, descripciones de fiestas o ceremoniales escritas por reporters que son verdaderos artistas. La inclusión de Michel de Montaigne, fundador reconocido de una modalidad de escritura, y Joseph de Maistre, autor del ensayo sobre el principio generador de constituciones políticas, subrayan los términos editorial y crónica desde el punto de vista genológico lo que tienen de adaptaciones a circunstancias mecánicas, vehículos a través de los cuales puede difundirse la obra de arte, en cuyos dominios, llamémoslos supramecánicos, sí se encontrarían los géneros y específicamente aquí el ensayo. Y no puede alegarse que la noción de ensayo fuera nebulosa para Darío. No solo la empleó, sino que es uno de los tempranos impulsores de la palabra ensayista en español, en varios de los textos recogidos en Los Raros. Aníbal González, en un lúcido estudio de los orígenes de la crónica modernista, la retrata como, cito, heredera de un árbol genealógico algo complicado, cuyas raíces se hallan en el artículo de costumbres inglés, los trabajos de Addison, y recuerden que Addison se refiere a ellos como ensayos, ¿sí? Francés, los escritos de Balzac, y español, sobre todo los artículos de Larra, y cuyas ramificaciones se extienden hasta los escritos de Manuel Gutiérrez Nájera en México alrededor de 1875. Dado el interés del yo del cronista en reconstruir circunstancias comunitarias y lingüísticas con gran detalle, concluye González, podríamos afirmar que desde sus inicios la crónica se sitúa en la encrucijada de tres instituciones desarrolladas en el siglo XIX, la filología, la literatura y el periodismo. En vista de lo hasta aquí discutido, creo que tanto las ramificaciones como la encrucijada también descritas por González confirman la necesidad de no disociar excesivamente la crónica de los demás subgéneros ensayísticos. Nótese que desde muy temprano el repertorio americano podía intercambiar las categorías de ensayo y artículo, como lo demuestra una nota al pie de página, probablemente de Bello, donde se explica la procedencia de un texto firmado por García del Río. Este artículo es extracto de una obra en que hace años se ocupa el autor, titulada Ensayo sobre la historia de la civilización en el continente americano y sus islas adyacentes. Joaquín Roy, asimismo, ha advertido contra los peligros de definir como ensayo, comillas, lo que está pulcramente encuadernado en piel y calificar como periodismo lo que ha ido apareciendo en las páginas de colaboraciones de diarios. La consecuencia es, y vuelvo a citar a Roy, una curiosa transfiguración. Por ejemplo, los artículos de Martínez Estrada fueron unos años periodismo, mientras estaban encorsetados en las páginas de los diarios porteños, y luego devinieron, por arte de magia supongo, ensayos. José Martí tuvo que esperar medio siglo para ver cómo sus crónicas sobre los Estados Unidos eran encuadernadas y por lo tanto se convertían por derecho propio en ensayos. La sospecha de que los lazos entre los diversos subgéneros ensayísticos no desaparecieron a lo largo del siglo XX en la conciencia de autores y lectores puede sustentarla el hecho de que grandes paradigmas del ensayo en nuestra lengua no han aceptado divorciarse del periódico. Ténganse en cuenta las palabras de Ortega y Gasset, cito, lo primero que necesito decir de mis libros es que propiamente no son libros. En su mayor parte son mis escritos lisa, llana y humildemente artículos publicados en los periódicos de mayor circulación de España. Por otra parte, aún hoy, las más conocidas historias del ensayo suelen reflexionar sobre textos también conocidos con el marbete de periodismo, mientras se esfuerzan en excluir los tratados, las tesis doctorales, los manuales y otros escritos argumentativos guiados por ideales científicos o paracientíficos. Es lo que ocurre, para mencionar solo dos títulos claves, con la historia del ensayo hispanoamericano de Peter Earle y Robert Mead, o la breve historia del ensayo hispanoamericano de José Miguel Oviedo. Incluso la palabra ensayo se usa alternativamente para referirse a un escrito que acostumbra a recibir el nombre de crónica, como se constata en la nota preliminar de Edgardo Rodríguez Juliá a una de sus mejores obras, Las Tribulaciones de Jonás.
Si queremos concentrarnos en el ensayo modernista nacido de la interacción con el periódico, convendría ante todo recalcar que si bien puede vincularse temáticamente a noticias del momento, su naturaleza retórica no dista de la de ensayos no dependientes de la prensa diaria, puesto que hemos recordado la importancia concedida por Rama al elemento de modernización, que configura muchos aspectos del modernismo en medio de la expansión de los modos de vida burgueses, me parece buen punto de análisis reparar en la obsesión financiera del movimiento, manifestada en su prosa de ideas. Cisnes, hadas, colores alegóricos, princesas, joyas, dioses y semidioses romanos, de los muchos lugares comunes modernistas, uno de los menos discutidos y sin embargo para mí significativo es el de las analogías entre lo metafísico y lo económico. Dicha asociación, pese a esbozar un sistema cambiario entre lo intangible y lo tangible, dado que el modernismo comprendió a la perfección el funcionamiento de la economía simbólica del campo cultural, tal como la describe Pierre Bourdieu, mundo económico al revés, predica no menos la compra de la divisa más fuerte que pertenece a lo espiritual. Desarrollados a fondo varios de sus componentes medulares, Manuel Díaz Rodríguez ofrece en la advertencia al lector de Camino de Perfección un ejemplo excelente del tópico. En medio al progresivo y universal yanquizarse de la tierra, cuando los hombres y pueblos han hecho del oro el único fin de la vida, cuando la literatura se reduce cada día más a rápida nota de viaje, a fugaz noticia de periódico, a producción de tantos o cuantos volúmenes por año, todo baratija de mercader, cuando el escritor no piensa ya en el oro ingenuo de su espíritu, sino el que puede entrarle cada mes en la bolsa, cuando el sabio, el artista y el héroe proceden como ese escritor, es bueno recordar que solo el desinterés, el divino desinterés, puede hacer incorruptible y eterna la obra del heroísmo, la ciencia y el arte. Y estas páginas lo recuerdan, celebran el desinterés. Un paréntesis, esto es interesante porque lo escribe justo cuando ha pasado el gabinete de gobierno de uno de los peores dictadores de la historia de Venezuela, Juan Vicente Gómez. Cierro el paréntesis. Una vez reconocido el nuevo orden mundial en la imposición de normas desde los Estados Unidos, se distingue un campo literario determinado por el avance de la industrialización, a lo cual sigue una condena que no resiste la tentación de apropiarse de los objetos implicados en la situación lamentada. Lo visto con horror impregna así la dicción de quienes aseveran abstenerse del interés, lo que suscita la verbalización de lo antagónico, sea en forma de antítesis u oxímoros, como en este caso oro ingenuo, contrapuesto al de la bolsa, sea con otras expresiones de lo dicotómico. Que las lucubraciones de Camino de Perfección no constituyen una excepción, lo prueban escritos previos. Si en el prólogo al poema del Niágara, de José Martí, se describía la modernidad como ruines tiempos en que no priva más arte que el de sentarse en silla de oro, sin ver que con sacar el oro afuera no se hace sino quedarse sin oro alguno adentro, algunos párrafos después, la asimilación de la imaginería mercantil sirve para retratar el nacimiento de las nuevas ideas que no crecen en una mente sola, sino por el comercio de todas. Recuérdese asimismo que luego de largas reflexiones sobre los peligros del materialismo, el Ariel de José Enrique Rodó culmina alegorizando el futuro con tropos pecuniarios. Recuerdo que una vez que observaba el monetario de un museo, provocó mi atención en la leyenda de una vieja moneda la palabra esperanza, medio borrada sobre la palidez decrépita del oro. ¿Quién sabe qué activa y noble parte sería justo atribuir en la formulación del carácter en la vida de algunas generaciones humanas a ese lema sencillo actuando sobre los ánimos como una insistente sugestión? Pueda la imagen de ese bronce, la estatua del Ariel, troquelados vuestros corazones con ella, troquelados, desempeñar en vuestras vidas el mismo inaparente pero decisivo papel. No nos extrañen las aparentes contradicciones si se sospecha que la cultura es un mundo inverso. Por algo, el signo de los manifiestos modernistas de Darío era la paradoja.
cito, «Yo no soy un poeta para las muchedumbres, pero sé que indefectiblemente tengo que ir a ellas», proclamaba el prefacio a Cantos de Vida y Esperanza. Pues bien, cuando llegamos a los subgéneros que la convivencia del ensayo modernista y el periodismo engendran, el topos monetario, la obsesión económica, se despliega, agudiza su expresividad, puesto que las tensiones en el seno del espiritualismo que preconiza la corriente se ponen en evidencia por la cruda índole comercial del medio. Sabemos, por ejemplo, que Bartolomé Mitre Bedia, director del diario La Nación, le pedía en los siguientes términos a Martí que morigerase las censuras de sus crónicas Las costumbres estadounidenses. No vaya usted tampoco a tomar esta carta como la pretenciosa lección que aspira a dar un escritor a otro. Habla usted de un joven que tiene mucho más que aprender de usted que usted de él, pero que tratándose de una mercancía, y perdone usted la brutalidad de la palabra en obsequio de la exactitud, que va a buscar favorable colocación en el mercado que sirve de base a sus operaciones, trata, como es su deber y su derecho, de ponerse de acuerdo con sus agentes y corresponsales en el exterior acerca de los medios más convenientes para dar a aquella todo el valor de que es susceptible. Además de las usuales tiradas contra el vil dinero de algunas crónicas, para no ir muy lejos, esta de Enrique Gómez Carrillo, son las gracias de nuestro siglo, un siglo encantador, ¿no es cierto? Un siglo de billetes de banco en el cual para conquistar el derecho de tener ideas, de tener creencias y aún de tener libros, es necesario ser hijo de mercader de salchichas. No ha de sorprendernos, entonces, que nos topemos con el lugar común interiorizado, hecho parte de la enunciación o la estructura misma de la crónica. Ello ocurre, en primer lugar, cuando los ruines tiempos del capitalismo se abordan en sus efectos sobre la escritura y observamos metadiscursos como los de Julián del Casal, lamentando el influjo del periodismo en la literatura en un texto que aparece en las páginas de La Habana Elegante. Enrique José Varona, según se afirma, ha descubierto la miseria que aqueja a los grandes hombres de su país en las cloacas del foro, en el ambiente de los hospitales o en los páramos del periodismo. Como él, muchos jóvenes literatos, por librar míseramente la subsistencia, se ven obligados a cultivar, desoyendo las voces de las sagradas aspiraciones, un género bastardo de literatura, consagrado a los actos privados de nobles decrépitos y hasta de tahúres enriquecidos en los garitos financieros. Julio Ramos ha sostenido que, en oposición al periódico, en el periódico, el sujeto modernista se autoconsolida, al confrontar las zonas antiestéticas del periodismo y la cultura de masas. Fin de cita. Creo que no hay mejor prueba de ello que la obsesión económica. Ahora bien, los efectos del tópico pueden ser aún más sutiles y, como he adelantado, registrarse en la estructura del ensayo. Un ejemplo importante lo ofrece el Rubén Darío de los Raros, cuyos textos, antes aparecidos en La Nación de Buenos Aires, se recogen en volumen con una advertencia preliminar, en la reedición ampliada de 1905, que si bien declara el reconocimiento de las jerarquías intelectuales y el desdén de lo vulgar, también insinúa un gesto periodístico y capitalista. La colección, además de acumular lecturas que potencian simbólicamente al autor, delata un sujeto que algo tiene de publicista. Todo lo contenido en estas páginas fue escrito cuando en Francia estaba el simbolismo en pleno desarrollo. Me tocó dar a conocer en América este movimiento. El lenguaje de Darío, de hecho, no dista excesivamente del que hallamos en la publicidad frecuente en las revistas y los diarios en que publicaron él y otros modernistas. Algunos de sus valores y mecanismos retóricos son idénticos. Aunque los reclames de ayer y hoy, como norma, alaban el fácil acceso a un producto debido a su bajo precio, no han faltado ocasiones en que, según los patrones de un mundo al revés, la estrategia sea la contraria. El elogio de lo caro como indicio de valor no solo del objeto que se adquiere, sino del individuo capaz de comprarlo, obvio plan de colocación cuyo blanco son quienes ambicionan pertenecer a las clases altas. Y vean, por ejemplo, este
creo que se ve bien, este anuncio, ¿verdad?, que aparece en una revista venezolana de la época, donde, por cierto, Darío publicó bastante, el Cojo Ilustrado, donde se empieza a decir que la emulsión de Scott es buena precisamente porque no es barata. Eso está en las primeras líneas, ¿sí? Desde luego, la necesidad de diferenciar productos para que logren competir con otros de su tipo, componente central del mercadeo, explica que lo raro se integre en los anuncios asociado a la legitimidad o a la excelencia del conocedor y respaldado por un vocabulario en el que sobresalen ciertos adjetivos: único, exclusivo, especial, excepcional, secreto, que los manuales de publicidad clasifican entre las palabras mágicas del oficio. Y aquí en este mismo artículo tienen también el uso de la palabra único en ese sentido. Ese hecho se hace visible a partir de los últimos decenios del siglo XIX, cuando la propaganda comercial de revistas y periódicos comienza a adoptar las técnicas pictóricas del póster. A tono con las circunstancias estuvieron los anuncios que inundaban las páginas de publicaciones hispanoamericanas. Un vistazo a caras y caretas, tienen un anuncio arriba, durante el decenio de 1890, por ejemplo, arroja numerosas variantes del imperativo de la distinción, sea en la estrategia propagandística, sea en el nombre mismo dado al producto. Y vean ustedes el uso obsesivo de la palabra único en todos esos anuncios, además de que tenemos selecta, ¿verdad? Lo único y lo selecto, por supuesto, de vez en cuando se transforman en alabanza de un producto por su asociación con uno de los sectores sociales más minoritarios, menos vulgar, la realeza. Es el caso, con resonancias eróticas decadentes, de la propaganda de cigarrillos Reina Victoria. Lo tienen arriba, es pública referencia que no admiten competencia ni pueden tener rivales, cuando el príncipe de Gales los fuma con preferencia. Y de vez en cuando, habría que analizar eso, ¿sí? Y de vez en cuando se transforman literalmente en rareza, como acontece en la redondilla de un anuncio de Dr. Remón: no hay soltera ni señora que tenga pelo en la cara sometiéndose a esta rara máquina depiladora. Y la ilustración presenta una mujer atenta al invento que un hombre manipula. Y vean, aparte de eso, ustedes van a encontrar constantemente ideologemas del ensayo modernista, de las crónicas en general, y también de poemas y narrativa en la publicidad de la época. Es decir, aquí ahora no me estoy restringiendo solamente al ensayo. Por ejemplo, esas visiones de la moral al revés o del sentido común al revés que tienen en estos anuncios es típicamente decadente, ¿sí? El hombre que se quiere morir porque le gusta la funeraria, ¿no? Son buenos servicios. O los dandis que quieren ponerse afuera, ¿verdad?, lo que se debería llevar adentro, ¿sí?, por distinción. También vean muchos otros tópicos que ustedes pueden encontrar en poesía, en ensayos modernistas, constantemente usados también por la publicidad. Lo sublime, ¿verdad?, el ensueño está allí presente, incluso los cisnes son como marca de elegancia presentes también en esos anuncios. Y hay un caso muy interesante que merecería estudio más detenido, que es el de la publicidad del tabaco en esa época. Recuerden poemas de Rubén Darío como Sinfonía en Gris Mayor, donde está el marinero fumando, ¿verdad?, frente al mar y a su pasado, ¿sí? O el cuento de Darío, El humo de la pipa, donde cada bocanada lo remite, ¿verdad?, a una fantasía distinta. O, por favor, toda la introducción a De Sobremesa, de José Asunción Silva, donde se reúnen estos caballeros a fumar y de allí comienza la recuperación del pasado. Si ustedes ven la imaginería publicitaria en torno al tabaco, es absolutamente compatible, ¿verdad?, con lo que estamos leyendo en esos textos aparentemente espirituales, ¿sí? Tienen valores como el cosmopolitismo, el exotismo, incluso aparecen hadas, literalmente, ¿sí? Aquí más de lo mismo, y por supuesto también incluso a veces con el dejo perverso decadentista, ¿verdad?, esa sexualidad decadente estetizada, ¿sí? Para concluir, reflexionaré sobre un caso mexicano
que ilustra a la perfección el tipo de autoconsolidación de la subjetividad literaria a la que Ramos aludía en la crónica modernista. Se trata de un escrito memorable por su manipulación de la imaginería monetaria y su capacidad de darle una dimensión metaensayística. Me refiero a Castillos en el aire, de Luis Gonzaga Urbina, aparecido por primera vez en El Universal el 27 de diciembre de 1896 y luego incluido en el volumen Cuentos vividos y crónicas soñadas de 1915. Ha de repararse en las consecuencias del título escogido para la colección. El doble oxímoron anuncia al lector incertidumbre y desconfianza. El cuento, tipo literario, está hecho de palabras, no de vivencias. La crónica habitualmente se escribe a partir de sucesos concretos, no imaginarios y mucho menos oníricos. Hemos de esperar, por consiguiente, cuentos o crónicas que no lo son. Las anulaciones nos conducen a un ámbito engañoso que se resume en otra paradoja, Castillos en el aire. Esta pieza, en efecto, enlaza desde sus paratextos con una práctica colectiva. Piénsese, si no, en la polisemia suscitada por los contrasentidos de títulos como Prosas profanas o Camino de perfección, cuando en Camino de perfección se está hablando de una forma que se pule a sí misma hasta llegar a ser alma, ¿no? No muy exactamente lo que quería Santa Teresa, ¿no? Pero el espacio antinómico de tales formulaciones, nótese, se asimila a un gusto compartido por la discursividad. Castillos en el aire es lenguaje que, hable o no sobre el mundo real, se referirá al de las palabras. Las primeras oraciones lo confirman. De domingo a domingo se tiende la semana, como de orilla a orilla de un río se encorva un puente. No me desagrada del todo este símil encontrado a la aventura en la primera gota de tinta que mojó mi pluma, porque puedo seguirlo y hacer con él mis voltejeos, mis prestidigitaciones, las obligadas suertes de mi magia blanca. Gusto de encontrar un vocablo hermoso, refulgente y pulido como una hoja de acero. Me extasío al hallarme en los rincones del entendimiento, hurgando y removiendo en el bazar empolvado del lenguaje un epíteto claro y sonoro. Sonoro como una placa de cristal a través de la que se vean las cosas engastadas en iris. Pero cuando tropiezo por acaso con una metáfora cualquiera, viéneme una alegría loca, infantil, cosquilleante, y me entran desde luego tentaciones de ampliarla, de entretenerme con ella, de sacudirla, de hacer como los niños que rompen un juguete para sorprender su mecanismo. Es inevitable dar importancia a lo imaginal o artificioso cuando este párrafo acopia tropos y figuras. Lo que comparte la mayoría podría resumirse en fascinación metalingüística. El texto define el arte que lo genera como ilusión. Lo compara a un cuerpo sólido, acero, lo que basta para hacernos sospechar que lo verbal será tanto la materia forma como la materia fondo. El lenguaje no es desechable tras el acto comunicativo, sino un producto que se compra e incluso un bazar. Paradoja máxima, el escritor es un mercader de palabras. Al final de la cita se aclara el método, meditación amplificada mediante figuras y exposición de mecanismos expresivos. La voz textual, que se representa como infantilmente maravillada con el decir, a tal punto que suplanta los temas del exterior con los del interior del lenguaje, parodia el uso transparente de los vocablos. Cuando miramos a través de ellos, las imágenes se deforman, se alteran. Mejor entonces contentarnos con los vocablos mismos, quedarnos con la visión y no con lo visto. La tinta supera al escritor. Luego de la teoría inicial viene la paráfrasis de un poema de Copé. Un jugador encuentra en un parque nevado a una mendiga dormida. Dentro de uno de los zuecos, alguien ha arrojado un luis de oro. El jugador roba la moneda y con ella se va a apostar. Gana una fortuna, pero cuando regresa para dársela a la mendiga, la encuentra congelada. Pues así como el jugador del poeta, salgo muchas veces de la literatura, he apostado y perdido mi última metáfora, voy desesperado en busca de una imagen con que pagar mis deudas. De pronto, al volver una página, al levantar los ojos al cielo, al ver cruzar un pájaro, miro el luis de oro, la metáfora, la frase, la estrofa, y se lo hurto a la nube, al libro, al ave, que como aquel ángel rubio de Copé, no saben que lo tienen. Frecuentemente la moneda proviene de Hugo, de Byron, de Musset,
es tesoro intertextual. Aquí para nosotros confesaré que soy monedero falso. Suelo tener buenos troqueles, mas no metales preciosos, de suerte que a hurtadillas fabrico mis luises con viejos latones, con estaños teñidos. Algunas monedas no salen tan mal, la prueba es que vosotros no me las rechazáis al instante. Mas para asegurarnos de que las hice, restregadlas, sonadlas. ¿No es verdad que son falsas, caballeros? Hoy arrojo este Luis encontrado a la aventura en un rincón de la memoria. De domingo en domingo se tiende la semana, como de orillas a orilla de un río se encorva un puente. El discurrir ha parecido adoptar un curso, ha parecido avanzar, pero se trata solo de un espejismo, un castillo en el aire. El lector viene a parar a la imagen inicial. El texto que teníamos en las manos y juzgábamos ya hecho, súbitamente se evapora. 3 páginas después no salimos todavía de la primera línea del símil con que todo ha comenzado. Y aquí se hace clara una de las funciones alegóricas de la moneda. Su circularidad presagia la del texto que leemos, así como la de la referencialidad devuelta a sus orígenes en todo metadiscurso. Lo que sigue es una coda a esa apoteosis de la nada. La vida me compromete, me obliga a expresarme en idioma menos burdo y hasta me aconseja las palabras que debo usar. Claro es que el pensamiento al menos logra divertirse arrancando flores silvestres, aspirando frescas fragancias y viendo volar golondrinas. Nos enfrentamos de esta manera a un pensamiento que no llega a ninguna parte, no todavía, un pensamiento que se regocija de no producir conocimientos definitivos o útiles, el ocio de los clásicos opuesto al negocio de los modernos. Pero justamente hace visible la otra cara de la moneda, el poder simbólico del ocio creador. El egocentrismo que se descubre en el motivo central de Castillos en el aire equipara la idealización de la literatura y la de sí mismo por parte del literato. ¿No hay acaso un Luis dentro y fuera del texto? ¿Un Luis de oro y un Luis Urbina a la vez moneda y monedero? Mejor aún, el valor de la moneda y el de la literatura o el literato encarnado en ella debe ser probado por el lector, encargado de hacer el ensayo. No se olvide que el término designa tanto una actividad literaria como ya desde antes que Urbina publicara su texto en periódicos, y cito solamente una de las muchas versiones de los diccionarios, la operación por la cual se averigua el metal o metales que contiene la mena, o el análisis de la moneda para descubrir su ley. Moneda escritura que se prueba no en uno, sino en todos sus significados, jugando infantilmente con los mecanismos de las palabras, con sus aspectos menos burdos, o sea, más sutiles. La insinuación, el doble, el triple sentido. Esa liberación del significado posibilita la identificación del valor del arte y el del individuo que lo ha practicado, incluso dentro de un medio adverso, vulgar, destinado a las masas y a los quehaceres utilitarios, como podía serlo el periódico. Varias monedas se depositan en castillos en el aire. La proveniente de Copé, la que supone el género ensayo, y la que delata la presencia de la función autor tal como la concebía Foucault, lo cual obliga al lector a retomar el marco paradójico establecido por los títulos del volumen y de la pieza, Crónica soñada, Palacio etéreo, una escritura autónoma, autorreferencial sobre el ensueño, el ocio clásico y la creación no afeada por la productividad burguesa, oculta una diligente adquisición de prestigio, de capital simbólico. Sería fácil una condena por hipocresía, sin embargo, la oblicuidad con que el trámite se ha llevado a cabo también puede admirarse, fruto de un diestro artificio. Para el público interesado en la historia y las relaciones entre literatura y sociedad, el escrito de Urbina constituye un retrato apto de cómo funcionan las bellas letras en el orbe al revés del campo cultural moderno, donde la literatura y el sujeto que la produce se habían convertido en mercancías trágicas que denostaban el comercio mismo. No se hacían para las muchedumbres, pero fatalmente tenían que ir a ellas. Muchas gracias. Para agradecer y para abrir una ronda de preguntas.
quiero agradecerle enormemente a Miguel Gómez esta conferencia preciosa que me hace acordar la primera vez que lo leí. La brillantez y sutileza de Miguel me siguen deslumbrando. Nos ha mostrado aquí la otra cara de la moneda del ensayo, una parte menos espiritual y mística que tiene que ver con el metal, con este campo simbólico al revés, no solo con el café, sino también con el humo, y ha culminado en Urbina, nuestro viejito. Aquí está Miguel Ángel Castro, para celebrar conmigo que se haya cerrado con Urbina esta conferencia. Este fenómeno que encuentra Miguel y que hoy ha regresado, ¿no? El último premio de ensayo que se ha dado de Bellas Artes, se acaba de dar el premio Revueltas de Ensayo a un periodista y narrador, pero sobre todo a un periodista, regiomontano además. Y bueno, recordarnos estos límites tan complejos entre periodismo, crónica, ensayo, que tal vez nos hacen que el modernismo esté de regreso, ¿no? En 2015 hay ciertos fenómenos que parecen regresar. Bueno, quería simplemente dar mis primeras impresiones y abrir al debate a los especialistas en Darío aquí presentes, al modernismo. No sé si alguien quiera preguntar, opinar. O lo podemos conversar con café. O conversar con café. Sí, aquí tenemos. Sí, buenos días. Muy interesante la charla. Tengo dos preguntas, bueno, tal vez una pregunta más o menos concreta, y es a partir de una de las acepciones que dabas de ensayo según el DRAE, y que pues se asociaba con aquello de lo pecuniario y lo comercial. Creo que una de las conclusiones de la charla es que pues entre todo esto del ensayo, pues incluso desde el mismo modernismo hay también como cierta charlatanería, ¿no? Y que esa charlatanería, no sé, lo pregunto, puede distinguirse como por aquel ensayo demasiado autorreferencial, sobre todo en el caso de un poco de Urbina y un poco también de este periodista guatemalteco, ¿me recuerdan el nombre? Gómez Carrillo. Gómez Carrillo, exacto, ¿no? Que tiene 30 años de mi vida, como una suerte de memorias súper autorreferenciales y pues una vanidad así de ser el que llevaba de París a Madrid las modas literarias, etc. Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? Si lo pecuniario asociado junto con esa acepción del DRAE puede asociarse a esa charlatanería autorreferencial, ¿no? Exacto. Yo estoy de acuerdo. Hay algo de charlatanería en todo esto, pero yo le quitaría lo que a la palabra lo que pueda tener de negativo, ¿no? Es charlatanería en el sentido de Urbina, de prestidigitación. Es decir, el tipo de extremos o de dificultades a los que estos escritores o autores en general se siente que están siendo conducidos en ese momento, ¿sí? Yo lo veo también como algo trágico. Por una parte es un gesto desesperado, por otra parte es una manera de tratar de vivir entre dos aguas y que ellos notan. Por eso estoy hablando de que ellos tenían una conciencia de cómo estaba funcionando el campo literario en ese momento. O sea, según Bourdieu, siempre en la era moderna, ¿verdad?, desde principios del siglo XIX, en el campo de la cultura, como en algunos otros campos similares, el de la religión, etc., todo parece funcionar al revés. Pero yo creo que cupo a los modernistas, al menos en Hispanoamérica, igual que cupo a Baudelaire, según él, en el caso de Francia, ser los primeros en tener conciencia de que así operaba ese campo, de que en el fondo eran reyes burgueses, ¿no? Como lo diría Rubén Darío, tenían que vivir con la paradoja. Sí, charlatanería en el fondo, pero no sé si hasta el día de hoy los escritores se recuperan, ¿verdad?,
incluso se ha intensificado, ¿no? Esa sensación de estar por una parte con los bienes inmateriales, ¿verdad? Del espíritu, con, digamos, toda persona que escribe empieza de una manera muy idealista, pero avanza, uno va madurando, se va haciendo viejo y te das cuenta de todo lo que hay de interés, ¿verdad? En el mundo del libro, en el mundo de la literatura. O sea, no creo que haya manera de escapar de esa paradoja. Es una paradoja con la que la cultura va a tener que seguir viviendo mientras continúa el estado de cosas, ¿verdad?, de la sociedad, ¿sí? Entonces yo lo veo como trágico. Sí. Eso, claro, haciendo la distinción entre Rodó, Darío y los que sí producen conocimiento o hacen ensayo histórico, ¿no? Bueno, Sí. en comparación con Gómez Carrillo y Urbina. Sí, Gracias, sí. sí, muy... Sí, Rafael Mondragón. Buenos días. Buenos días. Me interesa un aspecto que señalaste de pasada en este texto de Urbina, que tiene que ver con, no nada más con la palabra como acumulación y valorización, y el trabajo sobre la palabra, sino también el trabajo de la palabra como, un poco en el sentido de lo que estabas comentando, como un trabajo que tiene que ver con la estafa y con el despojo, que es otro aspecto de la relación comercial que aparece escenificado, ¿no? De manera muy curiosa en el texto de Urbina. Claro. Y me quedé pensando en qué opinarías de este tema, ¿no? O sea, al final de cuentas Luis se robó el Luis. El Luis valioso no era él, era el que se robó. Y hay una especie como de mala conciencia escenificada, con una conciencia de haber obrado mal, pero mostrarlo como de villano que se denuncia a sí mismo, que es muy, muy chistosa, ¿no? Exacto, y también católica en cierto sentido, confesar el pecado, ¿no? Una manera de alguna manera reparar, ¿no? Sí, yo creo que buena parte del modernismo escenifica, dramatiza eso que estás observando tú. Incluso en poesía, si uno lee ciertos poemas de Julián del Casal, todas esas paradojas, esas oposiciones que hay en los poemas de él tienen que ver con la conciencia. No sé si recuerdan un poema, bellísimo por cierto, de Casal sobre la pálida pecadora, Noemí la pálida pecadora, Neurosis se titula. Bueno, sí, es la descripción precisamente de una mujer muy etérea, muy hermosa, y poco a poco en el poema nos vamos dando cuenta de que es una prostituta. Pero eso casi es al final que nos damos cuenta porque saca los billetes que recibió por un desliz o algo del estilo. Aquí pueden tener perfectamente, entre muchas lecturas, una alegoría del artista. Exacto. Sí. La pálida pecadora, por eso venía lo anterior. Sí. Hola, pues muchas gracias. A mí me resultó muy sugerente la charla porque yo también vengo pensando mucho como en el lugar, en el pacto de los ensayistas con los lectores y cuáles son sus lectores. Y estoy pensando un poco esto como un antecedente de algo que yo estoy trabajando, y es ya en la coyuntura de mediados del siglo XX, que es como esa culpa del escritor se vuelve en una culpa ya no entre lo monetario, ¿no?, como tú lo estás poniendo, sino entre el escritor burgués, que tiene una culpa por ser burgués, ¿no?, y que debe enfrentar a un público, a una masa, y que cuando cambian las identidades intelectuales en América Latina ya desde en la segunda mitad del siglo XX, desde los años 50, y por eso me resultó muy sugerente, ¿no? Es más como un comentario, y pensando en esa línea que viene, ¿no?, que heredan los escritores latinoamericanos ya después, que tienen también mucho de catolicismo, Claro. ¿no?, que está ahí siempre. Claro, yo no me he puesto a explorar sistemáticamente esto en la segunda mitad del siglo XX, incluso hoy en día, pero a veces leyendo por afición, pura afición a Bolaño, por ejemplo, no dejo de pensar que esa figura del marginal, del escritor marginal, tiene algo que ver con esa expiación. Y otra vez,
paradójicamente, una literatura de lo marginal que se convierte en producto, en uno de los productos mejor vendidos, ¿verdad?, que tenemos. Claro, y eso que hablamos en Aires de Familia, que es como el pueblo también se recicla un poco ese pueblo del siglo XIX y toma otros contornos ya en el siglo XX. Sí, que es muy interesante no verlo así. Alejandro Feilbaum y luego la señorita aquí presente. Sí, una pregunta bastante amplia con respecto a la relación de campo que podría o no trabajarse. Me da la impresión de que justamente los cruces y las tensiones con el periodismo, más que confirmar que surge algo así como un campo literario moderno en términos de Bourdieu, quizás nos tendría que hacer pensar que la categoría de Bourdieu es compleja para pensar el modernismo, justamente porque es una modernización periférica, si se quiere. ¿No pudiera ser la sintagma? Sí, perdón, no sé si te entendí. ¿Puedes sí, digo que justamente al mostrar estas tensiones o estos cruces entre el periodismo y la literatura, si no habría que pensar más que es una consolidación del campo literario, justamente esa falta de autonomía como algo que nos obliga a pensar hasta qué punto podemos hablar de campo literario en los términos de Bourdieu, es decir, como un campo con reglas autónomas, cuando siempre se está negociando con un espacio del periodismo en el cual, como se señalaba, aparece cierta tensión. Uno podría jugar quizás contraponiendo este cuento de la moneda con la moneda falsa de Baudelaire, que justamente el autor de ejemplo para Bourdieu, el que sí tiene una moneda, y que por ende ahí muestra una relación distinta entre la posibilidad o no de la autonomía del escritor ante el mercado con respecto a otros espacios textuales como el periodismo. Claro, sí, lo que pasa es que hay que pensar que también estos campos van evolucionando. En el momento, digamos, en que están escribiendo Darío, Urbina y otros, es decir, el modernismo, el campo periodístico, porque tiene también un campo propio, ¿no?, todavía no se ha divorciado todavía del campo letrado, ¿sí? Están allí, hay algo absolutamente incestuoso o no podemos separarlos con claridad, pero poco a poco a lo largo del siglo XX vamos a ver cómo ese campo también se va autonomizando, va creando como sus propias reglas de juego. Y curiosamente tiene algo que ver con lo que había estado comentando, porque si en la época de Darío, por ejemplo, todavía la crónica no es vista por estos escritores como algo totalmente distinto del ensayo, a medida que progresa el siglo XX, vamos a ver cómo mientras se autonomiza el campo periodístico buscando sus propias reglas de juego, vamos a ver que aparece la crónica como una criatura más o menos autónoma, aunque de vez en cuando haya estos regresos, ¿no? Entonces, digamos, esa época es una época confusa, ¿verdad?, donde los umbrales no están claros, pero después van a estarlo, ¿sí? Sí. Es interesante esta idea de que el campo, bueno, lo sabíamos, pero es bueno recordarlo, que el campo se va autonomizando y en el proceso de autonomización es que empieza a negociar con el dinero, negociar simbólicamente. Bueno, y hay que recordar también lo que dice Bourdieu, toda autonomía es ilusoria, sí. Sí, simple y llanamente es ilusoria, sí, es una cáscara, ¿no?, que legitima ciertos valores en algún momento, después hay conversiones, es decir, es más bien fluido. ¿Sí? Gracias. Ana Laura Magis. A mí me interesó mucho este estudio léxico de las palabras que se van usando para hablar un poco no solo del ensayo, sino de toda la creación artística. Me quedé pensando, yo siempre tengo, no sé, siempre que publico algo, siempre tengo en mente un verbo en inglés que creo que no tiene una traducción exacta al español, que es peddle, que es un vendedor ambulante, pero es el vendedor ambulante que, digamos, no es este vendedor ambulante de principios de siglo que va de ciudad en ciudad y se sube a una plataforma y anuncia sus curas mágicas, ¿no? Que eso me refiere más a la charlatanería, sino es un vendedor ambulante que va, digamos, de casa en casa tocando la puerta y cuando por fin alguien le abre, extiende todos sus bienes y ahí el consumidor ve y elige, pero no está y muchas veces no agarra nada y el pobre vendedor tiene que seguir adelante, pero no está el charlatán. Hay una especie de mentira, ¿no?, que tiene que ver con los anuncios y toda la publicidad, pero este otro vendedor
siento que se expone más y que es más honesto, y esa es la palabra que a mí siempre me da vueltas en la cabeza a la hora de publicar un texto y de buscar casi de puerta en puerta, quizá ya está publicado, pero un lector, ¿no? Y así como los consumidores de estos pobres vendedores ambulantes, el lector tiene derecho a desinteresarse e irse a los 5 minutos, ¿no? Agarrar algo, verlo y volverlo a poner. Y bueno, ya que usted hizo un trabajo tan exhaustivo desde los principios del ensayo y ha revisado un poco los orígenes del ensayo en inglés, me preguntaba si usted se encontró con esta palabra en específico en algún momento. No, específicamente no, pero Addison y Steele tienen, algunos de sus trabajos tienen que ver con monedas, las monedas que pasan de una mano a otra, ¿no? Ese es uno de sus textos más conocidos, ¿no? Publicados allí, pero no he encontrado específicamente referencias a este vocabulario. Pero la imaginería monetaria está en estos primeros ensayistas ingleses, los que están, digamos, organizándose alrededor del periódico de manera muy clara. Muchas de sus discusiones son discusiones económicas, son discusiones financieras, siempre llevadas al campo de la literatura o de las grandes ideas, ¿sí? Porque quizás en el caso de Inglaterra, digamos, esa autonomización comienza un poquito más temprano, ¿verdad?, que en otros campos culturales. Obviamente Bourdieu solamente estaba interesado en Francia y no presta atención a otros lados. Habría que ver qué sucede en Inglaterra. Yo creo que muchas de las condiciones que Bourdieu observa en Francia en la segunda mitad del siglo XIX ya estaban gestándose en una economía tan capitalista, ¿verdad? Sí, como la inglesa en el siglo XVIII, ¿sí? También, aquí agrego otra cosa, muchas de las ideas de Bourdieu no son fácilmente transportables tampoco a Hispanoamérica o a Latinoamérica en general, porque tenemos siempre que recordar que es un campo poscolonial en el siglo XIX que tiene otras reglas de juego. A veces algunas de las reglas del juego observadas en Francia funcionan, otras simple y llanamente no van a funcionar. Pero yo diría que hay un clima de demasiado comercio en todos los sentidos de la palabra entre los letrados ingleses y el mundo financiero en el siglo XVIII, muy claramente. Sí. Bueno, y esta idea del vendedor más humilde, menos charlatán y más humilde, como que va de casa en casa, ¿está en alguna...? Porque digo, todos los textos, bueno, la mayoría de los textos que menciono hablan mucho del oro, o sea, hablan como del gran capital, y yo siempre he sentido que es un poco más austero y más personal. No sé si haya textos o autores que hablen del ensayo como un comercio más de puerta en puerta. No, en estos momentos no se me ocurre, pero voy a mandarte el dato si lo localizo, ¿no?, en el futuro, ¿no? Gracias. Sí. Bueno, allí atrás el compañero. Uy, Dios. Bueno. ¿Habló así, cierto? Sí, hable así, sí. Quisiera sintonizarme con la pregunta que hacía Sebastián en pos del diálogo que, digamos, comparte desde el principio de la presentación. Yo noto que algo que empieza a anunciar en su manuscrito sobre el modernismo es que en la misma línea de que el modernismo desacraliza la religión, usted desacraliza el arte literario, ¿no? Capta esto que muy bien entrevió Sebastián como la charlatanería, es decir, como el trabajo minúsculo del escritor, que usted encuentra algo ahí provechoso para el desarrollo del arte literario. La liberación del sentido nos dice hacia el final de este juego, al descubrir la moneda de la literatura, ¿no? La doble cara de las palabras. Entonces, lo que me quedo preguntando es, bueno, si esa moneda, si el valor por el que se define el trabajo en una sociedad, la fuerza de trabajo literario, si Rubén Darío dice, Ángel Rama en su estudio sobre Rubén Darío, que es el primer trabajador de las letras, ante todo Rubén Darío obrero. Entonces, ¿cuál es la nueva división del trabajo que se va constituyendo, ¿verdad? División del trabajo literario en América Latina,
con base en este episodio? O sea, ¿es una acumulación originaria? ¿Quiénes son los poseedores del capital cultural? ¿Qué es lo que está sucediendo allí? De modo que podamos tener una imagen más clara de esta desacralización, nacionalización. Sí, fíjate, yo creo que con el modernismo comienza un ciclo, y esto no me lo estoy inventando, digamos, es lo que dice Guillermo Sucre en La Máscara y la Transparencia, pero con vocabulario un poquito más económico y realista, ¿no? Guillermo Sucre decía que la modernidad ingresa finalmente, ¿verdad?, en la literatura hispanoamericana a través del modernismo. Yo lo pondría, digamos, en otro terreno semántico. Yo creo que la lógica de luchas, de ciertas luchas de clases en el campo cultural, creo que queda totalmente articulada de manera moderna justamente con el modernismo. Digamos, estos aduaneros, estos pobres aduaneros, Rubén Darío fue un aduanero, hay que recordarlo en Chile. De pronto se convierten en diplomáticos, ¿verdad? Y se convierten en representantes de países, muchos de ellos, ¿eh? A partir de ese momento vamos a tener una lógica de ismos, que es una lógica moderna, y al mismo tiempo es una lógica de combate, ¿verdad?, que es paralela, ¿verdad?, a otras luchas sociales. Dentro del campo cultural tenemos realmente el modernismo es el primer movimiento literario hispanoamericano en ese sentido. ¿Sí? No, habíamos tenido romanticismo aquí y allá esporádicamente, el neoclasicismo estaba presente, pero nunca habíamos tenido una articulación del campo y de la lógica de los ismos como la que empieza en 1900. Entonces, estas personas son al principio básicamente, digamos, proletarios culturales, ascienden por ciertas estrategias muy nuevas que tienen que ver con las comunicaciones en ese momento. Recuerden, Rubén Darío, sí, se va a Chile, es aduanero, pero empieza a frecuentar presidentes desde ese momento y después va saltando países, ¿sí?, y va comunicando escritores de todos estos países, va organizándolos. Y a partir de allí, esas personas que estaban fuera, digamos, del área de poder o del área más poderosa que puede tener un campo no totalmente poderoso como el de la cultura, llegan, digamos, a ser una élite. Y enseguida va a venir muy claramente la reacción contra esa élite. Vamos a tener la gente que habla de América, los americanistas, ¿verdad?, los mundonovistas. Vamos a tener cierto modernismo domesticado, el posmodernismo que llaman algunos, ¿verdad? Después vamos a tener otro luchador en la arena, ¿verdad?, de conflictos que van a ser los vanguardistas. Es decir, esa lógica que ya estaba presente en algunos países europeos va a comenzar en Hispanoamérica con ellos. Y allí precisamente comienza esa lucha, creo que responde. Quería agregar algo, me gustó mucho la pregunta sobre charlatanería. ¿Sí? Hay charlatanería, dije también que había un elemento trágico, pero lo esencial quizás, ahora que lo estoy repensando, es la ironía que traspasa todos estos elementos. ¿Sí? Claro, la ironía es trágica, y la ironía de los modernistas es al mismo tiempo charlatanería. Y se puede observar no solamente en, digamos, en estos tópicos tan evidentes como el del dinero, mi deseo y al mismo tiempo mi miedo del dinero, sino en otros momentos en que se perfila el sujeto modernista. Piensen, por ejemplo, en poesía. O sea, no sé si recuerdan El reino interior de Rubén Darío, ese verso, ojalá que lo pueda recordar totalmente, está describiendo un paisaje, dice que hay papemores y bulbules, ¿verdad? Y hay una línea en donde dice, bueno, papemores significa tal cosa, bulbules significa tal cosa, una ave rara, ¿no? Es decir, es un movimiento de ironía. Yo sé que ustedes no me están entendiendo con este vocabulario, yo me separo de mí mismo y voy a revelar las reglas, ¿verdad?, de la ilusión que estoy creando, lo que significa que me estoy riendo también de mi vocabulario. Vean qué rebuscados que soy, pero se los pongo enfrente, yo sé que soy rebuscado, ¿no? ¿Sí? Entonces, allí hay algo de eso, y eso se puede articular también con ese deseo-miedo del capital que ustedes tienen presente. Todo es, no sé si llamarlo neurótico, hay una neurosis que no ha terminado, ¿verdad? Esa lucha de querer y no querer, ¿sí?, que continúa hasta nuestros días. ¿Sí? Gustavo, doctor Gustavo Guerrero.
Muchas gracias, Miguel, por esa conferencia tan completa y sobre todo por todo el trabajo minucioso, ¿no?, sobre la utilización del término crónica y ensayo en el siglo XIX. Yo creo que quizá para ponerlo en una perspectiva contemporánea, yo me pregunto si lo que ocurre en ese siglo XIX y sigue ocurriendo hasta hoy es, vamos a ponerlo de esta manera, Juan Villoro recientemente, hace unos años, decía que la crónica era el ornitorrinco de los géneros, ¿no?, en una alusión muy clara a Reyes y a la manera en que Reyes definía el ensayo. Pero hay algo divertido y hay algo también interesante en esa definición de Villoro, de la crónica como el ornitorrinco de los géneros, que por un lado lo enlaza con el ensayo, pero por otro lado no deja de acusar la diferencia que tiene con él. Entonces, mi pregunta tiene que ver con esa complicada relación entre periodismo y ensayo, esa complicada relación en un mundo todavía no estructurado como el latinoamericano del siglo XX, entre los campos de la opinión, del saber científico y del arte, que son tres territorios diferentes. ¿Cómo se articulan las relaciones entre ellos? Y a la luz de lo que dice Villoro, por ejemplo, y a la luz del lugar de la crónica, por ejemplo, dentro del mundo contemporáneo, ha pasado algo hace unas semanas que es único. Una cronista gana el Premio Nobel de Literatura. Entonces, mi pregunta es menos sobre la confusión, digamos, del campo del periodismo y de la literatura en ese siglo XIX latinoamericano, que sobre la manera, como, vamos a decirlo de esta manera, algunos periodistas son escritores y algunos escritores son periodistas, pero en algún momento todos los periodistas quisieran ser escritores. Y entonces pareciera que esa relación con el ensayo es una de las maneras en que el periodismo toca a la puerta de la literatura, empieza a tocar a la puerta de la literatura y termina por entrar, pues, en el siglo XX, ¿me entiendes? Pero que la relación no es entre de un mismo campo, vamos a decirlo, el campo del arte y el campo de la opinión, que serían dos campos distintos, sino que no se trata de un mismo campo, sino de dos campos distintos, y al que habría que añadirle, para tener como una perspectiva más completa, el campo de la producción de conocimientos y de la formación de las universidades. Exacto. En el siglo XIX, porque muchos universitarios escriben ensayos y llaman a sus obras ensayos en oposición con lo que se hace fuera, que es como la imagen invertida de lo que va a ocurrir más tarde. Exacto. En el siglo XX, en el que muchos no universitarios van a recuperar la noción de ensayo como Paz, como Piconsalas, como Exacto. Otranto, para reivindicar un saber no vinculado directamente a la producción científica o un método científico. Entonces, de pronto, el tercer término que me falta un poco en tu presentación es el campo del conocimiento científico y la formación de las universidades en ese momento. Exacto. No, básicamente yo diría lo que estás diciendo, ¿no? Lo dijiste muy bien. A ver, son campos que van apareciendo poco a poco. La situación literatura-ensayo se complica precisamente con el terreno de las universidades o de digamos, todos los institutos que están asociados a las universidades. Exacto, y eso se empieza a notar, la complejidad de ese choque de campos o entrecruzamientos ya a principios del siglo XX. Hay que recordar, hay una descripción maravillosa que hace Enrique Jureña de Reyes en 6 ensayos en busca de nuestra expresión, precisamente donde dice, bueno, y en sus ratos libres de que de los institutos de filología, se ponía a bailar en pantuflas, es decir, se ponía a escribir ensayos, porque ya había cierta conciencia, bueno, estoy parafraseando, pero usa las pantuflas, usa la palabra, ya había una conciencia de que se estaba empezando a romper allí un terreno, ¿verdad?, con el positivismo y los neopositivismos posteriores, ¿no? que todavía las universidades en general siguen criterios neopositivistas. Incluso en mis clases, si un estudiante me da al final de un curso de ensayo, un ensayo como trabajo final, yo le voy a decir un momento, yo necesito aparato crítico. Exacto, sí. Exacto, sí. Pero interesante
interesante, empiezan a aparecer otros terrenos que van creando o borrando fronteras allí. Por ejemplo, premios de ensayo dados a excelentes estudios. Y estoy pensando, por ejemplo, en el premio que ganas. ¿Sí? Tu texto funciona, ¿verdad?, sobre Camilo José Cela, funciona perfectamente como un trabajo de investigación, pero al mismo tiempo se puede colocar como un ensayo. Es decir, aparece otra lógica totalmente distinta a la lógica de las grandes editoriales, que de pronto viene y borra fronteras que se habían creado. ¿Sí? Creo que es importante entender la palabra ensayo dentro de la colección en la que se publica. Hay que entender qué está entendiendo el editor por la palabra ensayo también. Y sobre todo creo que hay que entender que esas categorías son sumamente inestables. Claro, y están siempre cambiando. ¿Sí? Claro, fíjate ese cambio del siglo XIX al XX entre una universidad. Esos ensayos que tú mencionaste sobre las formaciones nacionales son todos hechos por académicos y por gente que pertenece a las universidades nacionales. Un siglo más tarde, Reyes más bien se separa de la cuestión neopositivista y se va a lanzar en otra idea del ensayo que no está vinculada necesariamente, sino que reacciona. Que reacciona desde el punto de vista artístico contra esa cientificación, digamos. Exacto, y pensemos por Dios en el mismo Adorno, su ensayo sobre el ensayo. Si se lee con atención, él está viviendo esa fricción en universidades de lengua alemana. Eso ya estaba sucediendo allí y ese texto tiene que ver con esa tensión de fronteras presente. Sí, claro. Además, en universidades tan estructuradas como las universidades alemanas. La exposición, como en Francia, también pasa por reglas de disertación heredadas desde el antiguo régimen, ¿no? Exacto. Muy bien, pero está bien eso. Tienes que ponerle buena nota a la próxima muchacha que te lleve. No, lo que pasa es que el primer día de clase digo cuáles son las reglas del juego, ¿no? Bueno, como ya se está haciendo tarde, vamos a darle la palabra de cierre a Ginette, que es una periodista y cientista social infiltrada en el mundo del ensayo. Bueno, justamente como soy periodista, lo que pienso es en el camino un poco contrario, ¿no?, a la vuelta de lo que usted está planteando. O sea, en esta relación entre periodismo y ensayo, no desde la culpa del escritor, sino no desde el periodismo que quiere ser literatura, sino del escritor consciente de su posición que usa el periodismo para llegar a ese espacio público más amplio que el periodismo posibilita. O sea, en su propia conferencia usted decía, ¿no?, estos libros, que son amplios tratados de volúmenes, se podrían reducir y ser periódicos o ser semanarios. O sea, pienso en el propio Martí, que describía al periodismo como un látigo con el cascabel en la punta. ¿No? Entonces, no es solo yo hago periodismo para vivir de esto, porque si no, o sea, pienso que si se le viera así, no tendría ninguna explicación que luego esas cosas que primero fueron crónicas, luego como por arte de magia, como usted mismo dice, terminan siendo libros de ensayos de culto, ¿no? Entonces también lo pienso en que esto está un poco de vuelta, o sea, esta autonomización de los campos, del periodismo y de la cultura, yo creo que ahora en el siglo XXI está reconfigurándose de nuevo y en un espacio tan tumultuoso como Internet, de nuevo esto está entrecruzándose. Entonces, pues pensaba un poco eso, ¿no? Como Liliana decía, hay cosas del modernismo que están de vuelta, ¿no? Entonces, pensarlo un poco por ahí. No, total, suscribo, ¿no? Suscribo lo que estás diciendo. Yo creo que esa es la situación, sobre todo por la presencia de los nuevos medios, ¿no? Los medios digitales que son el elemento caos, ¿verdad?, dentro de lo que conocemos y no vamos a poder entenderlo por más que lo analicemos ahora. Necesitamos cierto espacio histórico para saber qué es lo que está sucediendo acá. En la Internet, digamos, desde que aparece la Internet, hay una especie de auge de ensayismo muy interesante, pero también de mal ensayismo, ¿verdad?, sin el control de la vieja figura del editor, ¿verdad?, o vieja, ¿no?, comillas. Y también muchos buenos ensayos perdidos en ese tremendo pajar, ¿no?, que es el hiperespacio, ciberespacio. ¿Sí, no? ¿Okay? Bueno, yo creo que vamos a tener que cerrar aquí la ronda, porque si no...